casa era una casa de artistas. Mi casa siempre fue una casa muy musical. Mi casa la visitaba con muchísima frecuencia Manuel Sánchez Acosta. Mi papá tocaba piano. Trompeta, guitarra, violín. Mi padre tocaba todos los instrumentos. Y mi madre cantaba. Hacían muchos dúos ellos. Mi tío imitaba mucho a los árabes, a los chinos, lo que sé yo, que mi papá también era un gran imitador. Y fue una familia muy artística, muy musical. Y todos los domingos, todos, yo llegaba a mi casa y en mi casa había una fiesta montada. Los genes artísticos dentro de esos dos señores fueron absorbidos totalmente por esa niña. Por eso yo quería hacer cosas. A mí me disfrazaron de todo, entonces yo bailaba. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama fulana? ¿Cómo habla tu tía? ¿Cómo se ríe tal cosa? Entonces yo era un poco como el entertainer, ¿no?, de la familia. Por eso yo decía, oh, yo soy artista. Yo eso es lo que voy a hacer. No voy a hacer más nada. Y mi papá nunca me dejó. En la época que estaba Luchi Vicioso, Aida Lucía, María Gracia y todas esas niñas que cantaban precioso, la otra hacía unos fanos mímicos y unos bailes, y yo quería estar ahí. La televisión, como todo medio artístico, los papás tienen cierto prejuicio. Una vez, que siempre Freddy Ginebra habla de eso, que dice que él fue que me descubrió, su tía tenía en su casa se inventaron freír unas empanadas de cativía, fantásticas eran, y se juntaba muchísima gente ahí. Y Freddy Ginebra ya tenía el programa Cita con la Juventud, ya de chicos grandes. Yo tenía 8 años. Yo me recuerdo haber ido a Santiago un fin de semana y en el Hotel Mercedes, cuando yo bajé, había una multitud de jóvenes esperándome como si hubieran visto a los Beatles. Yo me río muchísimo, yo no podía creer que era por mí. Pero sí, porque yo en esa época era la figura de la televisión y toda era gente joven que yo llevaba, amigos míos, gente muy chula. Nada, vivíamos, lo hacíamos por amor. Ella decía, ¿y por qué no me invita? Digo, no te apures, cuando yo lo vea yo te lo voy a decir. Yo quería que me dejaran ese programa, Y un día yo se lo dije y la invito para ese domingo con el grupo de las niñas. Como era un programa de jóvenes y yo inventaba lo que me diera la gana, la recuerdo a Cecilia vestida de Carmen Miranda para bailar una samba. El portugués estaba metido en su vena ya. Y esa muchachita tan agentada y tan chula, pues claro que la puse ahí en el programa. Y yo juraba que yo había acabado y que mi fama iba a ser internacional y que cuando yo caminara el otro día en la calle todo el mundo iba a decir, ¿este fue que fue en la televisión? Pues ya así. Y a él le gustó tanto que la dejó permanente. Entonces yo fui a 2 programas de Cita con la Juventud como una gracia. De ahí, del grupo ese chiquito, ella pasó a ser la menor de todas. Yo la miraba y decía, no puede ser. Con un sentimiento, una de las voces más lindas y más aterciopeladas que tiene mi país. Viene otro programa que ya no Cita con la Juventud, unos años después. Cecilia decide sacar su arte de la casa y llevarlo a los escenarios que se lo permitieran. Es así como llega al programa Gente, lo que pudiera ser el pistoletazo de salida de su carrera artística. Después de un tiempo que yo siempre quise cantar, Manuel Sánchez Acosta, muy amigo de mi familia. Yo dije, pero mira, a ella le gusta. Y su papá también. Digo, pues mira, a ella le gusta. Digo, sí, pero ella está muy chiquita para estar en eso todavía. Pero la dejaron en programas infantiles, hasta que creció. Y convenció a mi papá a que él me dejara cantar con él. Pero como hobby, nada que fuera profesional, no, pero es conmigo y ella va a seguir en sus estudios y no te preocupes que ella no va a hacer. Yo la veía siempre, porque yo la llevaba. Y es en el 68, cuando justamente en un telemaratón, que es que yo canto mis 2 primeras canciones, con Manuel Sánchez Acosta en el piano, que yo había ensayado en su casa. Yo juraba que ya yo comencé de verdad a cantar. Pero claro, acuérdate que era de hobby. Esas 2 canciones fueron, una se llama Seguiré mi viaje, ya todo lo llenas tú, ya no soy nada en ti y te voy a negar, al fin eres feliz, ni lo vas a notar, me haces menos y haces mi coraje y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Y yo me acuerdo que vivíamos en esa época en lo que era el Golfito, que en una época fue un hotel y luego hicieron apartamentos. Ahí vivíamos.
Te puedo decir que fui con una faldita y una chaquetica de azul de florecitas, que se usaba mucho. Comenzamos a cantar en la taberna de Babín, que era los domingos a las 8 de la noche, Canal 4. Ahí estaba Rina Ramírez, estaba Babín, con gran compositor y pianista, estaba Manuel Sánchez Acosta también. Ahí estaba Mary Martínez, ahí estaba Iluminada Jiménez y estaba yo. Manuel Sánchez Acosta era quien traía a los artistas internacionales al Hotel Embajador, al Embassy Club de esa época. Me comenzaron a pagar 80 pesos por 4 programas. Mucho dinero. Yo desde muy jovencita conocí muchos artistas internacionales que iban a ensayar o que iban a visitar a Manuel Sánchez Acosta. Yo estaba ensayando siendo una niña, una jovencita, y yo conocía a Roberto Llané, yo conocía a Rafael, yo conocía a Olga Guilló, yo conocía muchísima gente que estaba yendo al Embassy, como a Pedro Vargas. Nosotros comenzamos, y yo canté con Pedro Vargas en el Embassy Club. Cantamos todas las de la taberna. Fuimos la contraparte, todas esas chicas. Yo cantaba, por ejemplo, en el Embassy Club, o cantaba en el Hotel Jaragua, o cantaba en esos sitios, en el coro de Luis José Mella, ese tipo de cosas. Cuando yo llego a ese mundo, a los 16 años, todas esas personas que componen ese mundo son hombres y mujeres mucho adultos. Entonces yo feliz, porque estoy en mi agua. Yo me sentí tan bien cubriendo cosas yo. Yo comenzaba, por ejemplo, yo podía pagar mi colegio, mis arreglos musicales, por lo menos las copias. Podía pagar, o sea, la ropa para que mi tía me hiciera la ropa, que me la hacía ropa bellísima. Comprábamos la tela, o sea, todo ese tipo de cosas yo podía pagarlo. Y yo me sentía inmensamente feliz. Yo, con esos dineros y otros que me ganaba haciendo jingles o trabajando en otro programa, le compré los regalos de toda mi familia. Y que nos juntemos a las 2:45. Hasta entonces. Y hasta aquí, buenas tardes. Yo como santiaguera, pues no conocía mucha gente aquí en Santo Domingo, pero ya me empezaba a dar a conocer. Y con un programa de televisión que tenía, que era Buenas tardes a la orden, y Cecilia queriendo ser cantante, pues fue una de las cantantes preferidas de mi programa de los jueves elegantes que hacíamos, y Cecilia era una estrella. Después de la taberna de Babín, vino la integración con el grupo de Freddy, de Solano. Estoy hablando de Freddy Veras Goico, que yo lo conozco. Una vez tengo unas primas que viven en una casa que al lado vivía un señor Vera. Y una vez estaba ahí él tocando guitarra, qué sé yo, y llegamos a ese sitio por alguna razón, y él me conoció, ya él había oído, y me habían dicho que yo podía imitar, que yo no sé qué cosa. Y comenzamos y hicimos una muy buena química. En esa época era que estábamos existiendo ella y yo y todos los compañeros. Conocí a Milton y hicimos una amistad fantástica. Milton, para mí, el mejor de los libretistas que ha tenido este país. El mejor. Freddy era genial, Cuquín también, pero Milton era el gran culto libretista, definitivamente. E hicimos también Milton, Cecilia y Freddy, comenzamos a hacer los espectáculos cómicos musicales. Una vez tuvimos el show de Milton, Cecilia y Freddy. Estábamos en un lugar que era de Freddy, se llamaba La Oficina, y nosotros fuimos a hacer ese show. Y teníamos el piano, que era con Tito Delgado, el piano, bajo y batería. Ok, fantástico. Cantábamos muchas cosas y hacíamos muchas imitaciones y la gente loca con el show fantástico. El 31 de diciembre, esto está lleno de gente. Nosotros tenemos el show. Pero ¿qué pasa? Que no sé quién, si fue Milton o fue cuál, que el piano que tocaba Tito se lo prestó a alguien y no apareció el piano. Ya tú sabes, aquella cosa fue horrible. Yo me acuerdo que Milton, que comenzaba a ser el personaje de Medrano con su violín, cogió el violín, lo trayó en un carro, Freddy Vera dijo, se subió los pantalones 4 veces, dijo, finalmente se terminó eso como horrible. Aquello se terminó, no hubo show, se terminó el grupo. Cecilia García decide casarse. En el 70 yo conozco a Guillo, finales del 69, 70, en un viaje que doy a Puerto Rico, ya yo lo había conocido aquí, que lo había venido antes, y nada, nos enamoramos, nos conocemos y decimos que nos vamos a casar. Y yo me fui a vivir a Puerto Rico, donde ya él vivía, y trabajé en la televisión en Puerto Rico,
De hecho, hice el personaje de Altagracia. Nace en Puerto Rico. Yo lo hago en Puerto Rico. Es un personaje mío. Nace en el programa del show del mediodía de Paquito Cordero, en el segmento que se llamaba Mi Hippie Me Encanta. Yo trabajaba ya para Paquito Cordero y ya ellos sabían que yo hacía humor. No, Altagracia, póngase de pie. Carlos Piedra trabajó ahí. ¿Por dónde se transmite el cólera? ¿Cómo va a ser por ahí? Ni don ¿Cómo Miguel, va a ser por un no moquito? te ha pegado nada, ¿verdad? Bueno, la vez que dormí contigo, quizá. Soy yo quien le digo a Yoyo, pero yo quiero hacer la sirvienta dominicana. Porque en esa época, en los 70, ya comenzaba a llegar un gran grupo de muchachas para trabajar en las casas. Digo yo, vamos a hacer la doméstica dominicana, vamos a hacerlo. De hecho, Chucho Avellané me decía que se murió de la risa porque un día que él le pidió unos jeans a la muchacha de su casa, que era dominicana. Dice, sí, los jeans que tú lavaste, que tú me dejaste ahí, yo no he dejado nada. Sí, los jeans. Finalmente lo buscaron y él me dijo, míralos aquí. Pues un fuerte azul. Hice un LP, hice nightclub, hice lounge. Se llamó Cecilia, fue un LP que no se vendió nada, claro está. Me pusieron a mí a escoger las canciones, imagínate tú, yo cogí todas las canciones raras para que la gente no le gustara y nada más me exigieron una. Graba todo lo que tú quieras, pero esa tiene que ir, que se llamaba Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer. La cosa más distinta. Participé en un solo festival, que fue el segundo festival de la canción dominicana, con una canción mía que se llamaba Dime Señor, en el 5º lugar. En el primero fue Habrá un Nuevo Mundo, el segundo no recuerdo realmente cuál fue. Rina Ramírez fue 4 temas de Manuel Sánchez Acosta. Dime Señor, dime ya porque odio el amor. Fui al primer Festival Mundial de la Canción. Se iban 2 participantes por país. Fuimos Nini Cáfaro y yo. Yo estaba comenzandito a cantar, apenas yo tenía 4 meses cantando. Y aquello fue una cosa que, ¿por qué ella va a ir? Porque nada más tiene 4 meses, mucha gente que es veterana. Pero iba Nini. Nini, entonces, yo lo disfruté muchísimo. Y era un sistema muy bonito que tenía el festival porque cada país llevaba 2 personas. Y el país se descalificaba a sí mismo. Había 7 primeros premios y como 15 segundos premios. Todos tenían no importa la puntuación, todos tienen la misma importancia. Yo tenía que vencer a Cecilia. Pero claro, el que tiene más puntuación, a uno sabe que quien más puntuación ganó fue Génesis con Lucecita. Cuando no de la tierra, quiere que me entienda. Que boque a Dios cuando sobre la tierra no hay. Denise Calafe de Brasil cantó y ganó también el segundo lugar, que se llamaba Canción Latina. Y nada más podía un solo participante de cada país ganar. O sea, cuando ganaba uno la mayor puntuación, se descalificaba el otro. Y a mí no me importó absolutamente nada. Yo gocé ese viaje a México, pero tú no te imaginas, como si hubiéramos... yo me sentí ganador igual. Eran 2 canciones. Cada participante llevaba 2 canciones. Yo llevé una canción que se llamaba Comentarios, de Rafael Solano, que decía Luis Newman, es una canción china, nadie va a entender eso. Y la otra canción era de Manuel Sánchez Acosta. Amor, ¿dónde estabas, mi amor? Te esperaba, mi amor, ¿dónde estabas, mi amor? Na, 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 na. Yo te esperaba y no llegabas, no sé por qué. Dicen que tú eres cruel, ¿por qué? Que no sabes querer, porque hay malos comentarios de ti, porque comentan no sé qué de ti, preguntan si yo sé, porque tu anterior historia tuvo mal fin. Tenía que enterarme que estaba embarazada porque me sentía muy mal, y me sentí mal hasta del principio a fin. Hay gente que hace unos embarazos preciosos, come muchísimo, se siente feliz, se pone bonita, yo no. Ella tenía desde el primer día hasta el último día puntualmente todos los malestares y casi una alergia al proceso de embarazo. Afortunadamente no hace a sus hijos. El parto fue fantástico, fue aquí en Santo Domingo. ¿Por qué en Santo Domingo? Porque acuérdate que en Puerto Rico no se tiene mucha ayuda, igual que vivir en Estados Unidos. O sea, tú tienes una gente que va y te ayuda, pero no, yo no tenía una ayuda de gente que trabajaba en mi casa ni nada. Y yo no podía hacer nada, es que yo me anulaba.
Y tenía que venir aquí, en la casa de mi mamá y mi papá. Yo pasé muchos meses de malestares y todas esas cosas. Y decido tener mi hijo aquí. Yo, gracias a Dios, nací sin ningún tipo de problema. Bien sano. Luego, al mes, me regresé a Puerto Rico con mi hijo a seguir haciendo lo que hacía. En Puerto Rico en ese momento estaban las cosas muy malas. En los 70 hubo una gran crisis. Y yo me sentía muy mal y dije aquí, mira, si tú quieres quedarte, tú te quedas, pero yo me voy. Esto está... la gente estaba hostil, los trabajos estaban bien, pero había una crisis muy grande, muy grande. Yo me acuerdo que en esa época te regalaban casi los apartamentos. Aquí no había ningún tipo de adelanto, en esa época no había ni siquiera había una escalera automática en este país, para que tú sepas. Pero yo me sentía que llegaba como a una tacita de plata, tranquila, con una paz enorme, sin haber los adelantos que había en Puerto Rico. Además yo quería venir aquí, yo quería ya hacer las cosas aquí. Y lo hicimos y tuvimos un tiempo todavía casados, después nos divorciamos. No salió el asunto bien. Yo quiero mucho a Guillo y hemos tenido una amistad extraordinaria. Sí, matrimonio no perfecto, ¿tú entiendes? Y divorcio sueco fantástico. Las cosas ya no estaban, no había esa plenitud, ese entendimiento. Y quizás se había ido el amor y las cosas que suceden así. Nosotros nos divorciamos y Guillo seguía trabajando con nosotros en 3x3, en el 3x3, por ejemplo. Pero él estaba ya casado y si no hubiera estado casado, seguía trabajando conmigo.